Hola, ¿qué tal? Seguimos en nuestra temporada La misión continúa. Y en esta ocasión voy a compartirles un mensaje que está basado en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Y si nos vamos un poco al final del capítulo 26, Pablo en esta ocasión, después de haber presentado su defensa ante el rey Agripa y después de haber apelado al César, como parte de ese juicio deciden enviarlo a Roma. Ahora, el que envíen a Roma a Pablo no es algo que haya sucedido de casualidad o que, no sé, de repente se adelantó Pablo en decir apelo al César, ¿no? O quiero presentar mi caso ante el César. Porque inclusive el final del capítulo 26 dice que si Pablo no hubiese apelado al César, lo hubiesen dejado libre y no hubiese ido a Roma, pero eso era parte del llamado que Dios había hecho a Pablo como parte del llamado de ir a predicar a los gentiles. Porque si recordamos o si leemos en el capítulo 23 de Hechos, en el versículo 11 dice: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Entonces, el que Pablo vaya a Roma era parte del llamado que Dios le había dado de que predique a los gentiles. Entonces vemos que Pablo inicia el viaje hacia Roma, y ahora ese viaje no fue para nada fácil, no fue para nada un viaje ameno en el cual Pablo iba a tener, no sé, la posibilidad de descansar o relajarse, ¿no? Porque el trayecto o la distancia que iba a recorrer era bastante. Así que inician el viaje hacia Roma, y en medio de ese viaje suceden muchos inconvenientes. El tiempo no está para nada bien, así que la misión o el viaje se pone en peligro. Y tanto es así que la gente ya se empieza a desesperar, ¿no? Al ver que el tiempo está muy malo, que los vientos golpean fuerte y no permiten que el capitán o que el barco siga el curso que debería seguir. Y les digo que fue bastante crítico o bien difícil esta situación, porque en los primeros versículos del capítulo 27 indican que la gente no comía, o sea, dejó de comer ante tal situación. Entonces vemos el llamado que Dios había hecho a Pablo, y vemos una tormenta en medio, que no solamente pone en riesgo el viaje, ¿no? o parte del plan o parte de ese llamado, sino que también la vida misma de Pablo y de las personas que estaban en esa embarcación también. Así que ante toda esa situación, Pablo decide hablar con el encargado del viaje y le advierte de que se queden en Creta, donde habían llegado, porque el tiempo no estaba para nada bien, y no solamente iban o podían perder cosas materiales, sino que también las vidas de las personas. Pero la persona que estaba a cargo de la tripulación decide no hacer caso a Pablo y decide continuar con el viaje. Y en medio de esa continuación se pone aún más fuerte el tiempo que después de la isla que estaban. Dice que el viento lo llevó a mar adentro, ¿no? A mar ahí a las profundidades del mar, lo lleva
sin ningún control que la embarcación pudiese tener por el fuerte viento que había. Entonces ya pues no me imagino y la tripulación aún más desesperada, más temerosa de que puedan perder la vida. Y tanto fue así que en el en el versículo 18 dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta el final se perdió toda esperanza. Entonces podemos ver tal situación que estaban pasando los tripulantes y Pablo también, que no solamente decidieron echar cosas materiales, ¿no? Cosas que no eran de ayuda a la embarcación, sino que también decidieron echar afuera el agua, que era parte de lo que ellos necesitaban para la supervivencia. Y vemos ante esta situación crítica que ellos están pasando, vemos una palabra de ánimo de Pablo. Y no sé si podemos ir recapitulando quizá. Vemos un llamado de Dios para Pablo. Vemos un viaje, un trayecto, ¿no? Como parte de ese llamado que Dios le había dado a Pablo de ir a predicar el Evangelio. Y vemos en medio de eso una tormenta bastante fuerte que pone en riesgo la vida de las personas. Y así que Pablo otra vez se levanta, reúne a las personas y le da unas palabras de ánimo. Y eso lo vemos en el capítulo 27, versículo 21 al 26. Dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Y ahora debemos entender y tener la convicción de que cuando Dios da un llamado, Él lo va a cumplir. Sea que en el camino haya muchas tormentas, sea que en el camino se presenten dificultades que inclusive atenten contra la vida misma. Si ha sido un llamado de parte de Dios, tenlo por seguridad, así como Pablo, que Dios va a llegar a cumplir lo que Él nos dijo. Entonces, vemos ese pararse de Pablo ante esa situación que estaban pasando y da esas palabras de ánimo a las personas. Pero ese ánimo él lo ha recibido de parte de Dios y en esa confianza que él tiene, ¿no? Que él tuvo y que Dios le dio, o que el ángel del Señor le dio cuando él estuvo con Pablo hablándole. Ahora, algo pasa cuando el Señor llega a nuestras vidas. Algo pasa, así como Pablo inicialmente era un perseguidor de la iglesia. Cuando Dios llegó a su vida de Pablo, fue diferente
algo pasó en la vida de Pablo que ahora está viajando para Roma a cumplir ese plan, ese llamado que Dios le había dado. Y algo pasa también cuando Dios nos habla, cuando en medio de la tempestad Dios escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón hablar, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Algo pasa también en ese momento, porque Dios cuando pasa por la vida de alguien o cuando pasa cuando está en medio de una circunstancia, no es igual. Algo pasa y es que, y eso también pasó en la vida de Pablo o en ese momento, ¿no? Porque no solamente la gente era la que tenía miedo, no solamente la gente era que podía perder la vida, sino también Pablo. Pero Pablo obtuvo todo ese ánimo y toda esa fortaleza después de que Dios o que un ángel de Dios estuvo con él. Entonces algo pasa cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando Dios en medio de la tormenta nos habla. Y no solamente puede ser una comunicación audible, sino también y como mayor o como comúnmente lo hacen cuando nos habla por medio de su palabra. Algo pasa. Yo he estado en algunas situaciones bastante difíciles donde no he podido encontrar alguna salida y aunque inclusive no ha ido como yo quería. Recuerdo que cuando en una ocasión estaba compartiendo de Dios a alguien, y entre las cosas que yo le decía, el chico pareciera que no quería escuchar, parecía que su corazón estaba bastante duro y yo ahí insistiendo, tratando de hablarle de Dios, de mostrarle el amor de Dios y no viendo nada positivo. Y recuerdo que en esa ocasión me frustré, dije, Señor, ¿por qué? Y me desanimé también. Dije, bueno, no funciona, no puedo. Pero escucho en mi corazón decir que no eres tú, no soy yo el que trae ese convencimiento de pecado, el que los lleva al arrepentimiento, sino es el mismo Dios. Así que parte de lo que yo tenía que hacer en esa circunstancia era hablarles, sí, del amor de Dios y hablarles de las buenas noticias, pero también orar por ese corazón, orar por porque el Espíritu Santo pueda traer convencimiento de pecado a ese corazón que iba a escuchar la palabra de Dios. Así que algo pasa cuando Dios nos habla, cuando Dios llega a la vida de una persona. Y ahora en el capítulo 27, en versículo 29 dice, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Entonces, aún en medio después de haber escuchado ese ánimo y esa noticia de que Dios iba a conservar la vida de todos ellos, vemos que se siguen presentando circunstancias, se siguen presentando momentos difíciles y en los cuales las personas también deciden a tomar ciertas acciones. Por lo que menciono en las últimas líneas que acabo de leer, algunas personas dicen que rezaron, ¿no? O en otras versiones dice que desearon que amaneciera porque tal era la situación que ya, no sé, se les había olvidado quizá lo que Pablo les había dicho. Entonces podemos ver que aún
después de que hayamos recibido la circunstancia, la palabra de Dios, de esa palabra que nuestra vida o que la vida de Pablo va a estar con bien, se siguen manteniendo las pruebas. Pero eso no quiere decir de que Dios no va a cumplir su palabra. ¿Sí? Ahora seguimos leyendo en el versículo 30, dice: luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas de los botes salvavidas y lo dejaron a la deriva. Vemos que ante esta advertencia de Pablo, ¿no? La vida de ellos iba a ser conservada si se quedaban en el barco, si se quedaban con Pablo ahí en la embarcación y luego ser guiados por Dios. Pero si salían de la embarcación, sus vidas corrían peligro, iban a morir. Ahora, eso me recuerda a un versículo que está en Juan 15:5. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Todo ese trayecto, todo ese viaje que estaban haciendo Pablo, era parte del plan de Dios para que Pablo pueda compartir el Evangelio en Roma. Ahora, había algunas personas tripulantes y dice que, como leímos anteriormente, las personas habían alcanzado favor de Dios gracias a Pablo. O sea, las vidas de esas personas iban a continuar gracias a que Pablo estaba en medio de ellos, a que encontraron el favor de Dios por medio de Pablo. Ahora vemos que estas personas quieren huir, quieren apartarse de donde Pablo estaba y corrían riesgo su vida, iban a perder la vida. Entonces, cuando nosotros salimos del plan de Dios, no se va a llegar a concretar la misión, o no se va a llegar a concretar el plan de Dios. Y como les decía, eso me recuerda al versículo que les acabo de leer ahora de Juan, de que si nosotros estamos apartados, separados de Él, no podemos hacer nada. Entonces tenemos que tener bien presente que si nosotros no dependemos de Dios, no estamos arraigados de Dios, por más buena intención que tengamos, por más o aún sea el llamado que Dios nos haya dado, si no estamos caminando con Dios, eso no se va a cumplir. Eso porque Dios no va a estar en medio. Si Dios está en medio de todo eso, el plan va a salir o el llamado se va a llegar a concretar. Dios, como la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple lo que Él dice en su palabra, lo que Él nos ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero separado de Él, por más buena que sea, por más quizá Él sea el llamado que Dios nos haya dado, pero si nosotros nos separamos de Dios, eso no se va a llegar a concretar. Y ahora en el versículo 33 dice: cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor,
por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. No me imagino la situación por la cual ellos pasaron, incluyendo a Pablo mismo. Pero a pesar de todo eso, algo que mantenía a Pablo firme, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que su vida misma esté en riesgo, era esa confianza que él tenía en Dios, de que él iba a cumplir su palabra y no le importaba. A Pablo era una persona que no le importaba si aún él iba a perder la vida. Él confiaba en Dios, que él iba a cumplir lo que él había dicho. Todavía no era la hora de Pablo de morir, porque todavía tenía una misión que cumplir. Y Dios tenía que llevar el Evangelio a Roma por medio de él todavía. Y es muy difícil hacerlo, ¿verdad? Muy difícil hacerlo cuando sientes que la vida se te va, cuando sientes que tu barco está siendo azotado por las tempestades, por la circunstancia del momento. Pero déjame decirte de que si Dios te ha dado el llamado, si Dios ha sido el que te ha dicho que vas a hacer o vas a ir a tal lugar, así por más tormenta que haya, por más y hasta aún la vida misma, si estuviese en peligro, Dios lo va a cumplir. Pablo tenía esa confianza en Dios, esa confianza de que él iba a cumplir, así que en eso ponía su ánimo, en eso ponía su confianza Pablo, para que él pueda seguir caminando y seguir en ese llamado que Dios le había hecho para él. Así que yo te quiero animar en este día a que tú pongas toda tu confianza en Dios. Hay muchas personas que están esperando por ti, de que tú le vayas a hablar acerca de Dios. Así como la gente de Roma estaba esperando a Pablo para que le predique el Evangelio. Hay muchas personas esperando por ti. Y en medio de ese caminar se van a presentar muchas cosas, al igual que se le presentó a Pablo. Pero déjame decirte que si Dios ha hecho el llamado, y lo ha hecho porque en Mateo nos da ese llamado de ir a predicar a todas las naciones. Dios ha hecho un llamado en el cual nosotros tenemos esa responsabilidad de ir. Y por más tormenta que venga, por más dificultades que venga, Dios estará ahí para confortándonos, para confortarnos, para levantarnos, para levantar nuestra cabeza, para animarnos, así como lo hacía Pablo. Cada vez que Pablo se encontraba en una situación difícil, cuando estaba en riesgo su vida, estaba Dios dándole palabras de ánimo, palabras de confianza que hacían que Pablo aumentara su fe y pueda seguir a pesar de lo que encontrase en el camino. Así que yo te animo a que tú puedas seguir caminando a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podamos ver. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios va a respaldar lo que Él ha dicho.
lo que Él ha prometido, lo que Él ha dejado ya en su palabra. Así que yo quiero orar para que esa confianza en Dios pueda fortalecerse, pueda arraigarse en nuestro corazón, y así podamos caminar aún en medio de la tormenta, así podamos continuar nuestro viaje aún en medio de la dificultad. ¿Me acompañas en una oración? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio, Señor, de cada situación. Tú estás en medio de cada tormenta, Señor, porque hay un llamado, Señor, que tú has hecho a cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de nosotros tú tienes un llamado específico, Señor, así como tú tuviste con Pablo para con los romanos, Señor, y aún a pesar de las circunstancias, Señor, tú lo llevaste, Señor, a Roma, y ahí predicó tu palabra, Señor. Al igual, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, tú vas a hacer tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Tú vas a terminar, Señor, eso que has empezado en nosotros, bendito Dios. Te pido que tú seas, Señor, trayendo esa confianza, Señor, el poder cogernos, Señor, de ti, de lo que tú nos has dicho, Señor. En el nombre de Jesús, para ir en el llamado que tú nos has dado, Señor, de ir y de predicar, Señor, tu palabra a cada nación, Señor. Papito, gracias te doy por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, gracias y que Dios te bendiga.